Bien, chicos y chicas, vamos con la penúltima clase del curso. Es una clase que deberíamos haber tenido antes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Y es sobre la redacción del seminario de investigación. Sobre todo ahora, bueno, sirve siempre ahora que se van a sentar a escribir justamente el capítulo de resultados, que debería ser el principal. Em, Partir comentando que la ciencia, esto es en general, esto se lo he ido comentando en las distintas correcciones que hemos tenido, debe ser escrita siempre en voz activa y en modo impersonal, tratar de no usar la primera persona y, no, y expresar cuestiones como si fuesen escritas no por nosotros mismos, sino que de manera bastante más general. ¿Qué quiere decir voz activa? Es la conjugación del verbo en el cual el sujeto realiza, ejecuta o controla la acción del verbo, pero donde el sujeto no es el investigador, sino que es el sujeto es el investigado. El barrio, las personas del barrio, los vecinos estudiados, los elementos arquitectónicos estudiados, los fenómenos estudiados, los sentidos, ese es el sujeto, no es la voz activa del investigador, sino que la voz activa del investigado. Se escribe en estilo impersonal, es decir, en tercera persona, no yo hice esto, yo hice aquello, yo no, es el barrio se comporta de tal manera, los elementos de la arquitectura son de tal forma, eh, ¿cierto? Otros, no nosotros, o también incluso como cuando escribimos debemos saber, o lo que sea, estamos escribiendo en primera persona de manera plural, ¿cierto? Tampoco es correcto decir debemos, sino que se dice se debe apreciar, se debe tener en cuenta, no debemos tener en cuenta. Nunca en primera persona, siempre en estilo impersonal. Se evita utilizar la primera persona singular gramatical y también la plural. Por ejemplo, las autoridades políticas suelen intervenir en el barrio de manera indirecta. Ese es un ejemplo de voz activa, en el sentido de que las autoridades políticas desarrollan la acción, no el investigador desarrolla la acción, y un estilo impersonal, estas personas suelen, ellos suelen, no debemos saber que los políticos suelen, no. Así se escribe en general. Igual hay excepciones, ¿cierto? Hay investigaciones que declaran que van a ser desde una cuestión de participación-acción, donde el investigador participa del grupo, y allí es más normal que hayan como otro tipo de lenguajes, pero en general vamos a tratar de usar esta fórmula porque siempre se puede. Em, entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo, además de lo que habíamos comentado antes, en relación a la escritura académica, para ordenar justamente las ideas antes de ponernos a escribir? Lo que yo hago en general, y esto es una recomendación que viene incluso desde mi propia experiencia eh, como investigador, lo que yo hago es hacer una lista con todos los tópicos a tratar en el texto. Y eso también lo estuvimos realizando, ¿cierto? Cuando estuvimos realizando los temas de un marco teórico, yo los ayudaba a generar una lista con temas, a ordenarlos, a ver cuáles temas estaban dentro de otros grandes temas, etc. Escoger un orden lógico para la estructura de los tópicos es importante. Órdenes lógicos que pueden ser de distinto tipo, que pueden ser de lo general a lo particular, vamos a describir grandes procesos y después los más pequeños, vamos a ir a una secuencia cronológica, vamos a describir el fenómeno desde en 1990, los años 2000, los 2010, los 2020, por temas, diferentes temas o categorías. Este es el más utilizado porque en general vamos a hablar de ciertas categorías relacionadas con la investigación cualitativa y con nuestros objetivos de investigación. Causa y efectos también es otra forma importante de ordenar la información, ¿cierto? Estas son las causas, estos son los efectos. Por contexto, vamos a definirlo por distintos lugares de ocurrencia de los fenómenos. Por actores, vamos a ordenar, por ejemplo, las autoridades políticas, todos los temas relacionados con las autoridades políticas. Eh, Tal oficina de arquitectura, todos los temas. Tal otra, todos los temas, etc. Entonces, ordenar, elegir un orden lógico que pueden ser diversos, pero es importante que se entienda. Y no mezclar todo con todo porque ya es como, si ya en nuestra cabeza es una fuente de información muy compleja, justamente el ejercicio de escribirlo es un ejercicio también de ordenar esas ideas.
Después de elegir este orden lógico, se listan todas las ideas que se quieren expresar en cada uno de los tópicos. Ya no los temas, sino que las ideas que quiero expresar. Yo también hago una lista completa de todas las ideas que quiero expresar y las voy ordenando. También con algún orden, que es justamente el punto 4, que es establecer una jerarquía para las ideas. Eso también implica que yo tengo ideas principales, ideas secundarias, y también tratar de ordenarlas en ese sentido es importante. Normalmente no es que primero vayan las principales y después las secundarias, sino que hay que tener claras cuáles son principales y cuáles son secundarias. Yo voy mezclando en alguna medida cuando escribo ideas principales con secundarias. Por ejemplo, si de un tema tengo 3 ideas principales y 2 secundarias, voy mezclando principal con secundaria y terminar con una principal, porque es raro también en un texto escribir primero las ideas principales y después ideas secundarias. Y concluir con una idea secundaria es como raro. Entonces yo trato de terminar con una idea principal también al final o con un pequeño resumen de lo que trató el subcapítulo o el tópico en particular. Eh, Desarrollar las ideas con frases simples, y esto se los he recalcado también en cada una de las correcciones que he tenido de texto, ideas no muy largas, ideas de máximo 4 o 5 líneas, en Arial 10 u 11, o algo similar, máximo 6 líneas, usar punto seguido, usar mucho punto aparte, separar las ideas que son distintas, porque si no hay párrafos de 8 o 10 líneas que ni siquiera tienen comas y no se entiende nada de lo que se dice, porque mezclan temas. No es que las ideas no estén, el tema es que están tan mezcladas con otras que en verdad termina por poco entenderse lo que quieren decir realmente. Entonces, mucha coma, punto seguido, un párrafo de 6 líneas mínimo tiene que tener un punto seguido, una idea máximo tiene que tener tres líneas, 2 líneas, y también hay que elegir muy bien cuáles son esos elementos que se incluyen en esos párrafos. Después, cuando uno tiene toda la investigación hecha, uno después puede unir párrafos y dejar párrafos más grandes, pero siempre con mucho punto seguido. Eso son como lo típico. Revisen papers y se van a dar cuenta que esa es la estructura en general. Una idea máximo 2 o 3 líneas con un punto seguido y otra idea que aporta la anterior. Cuando ya se trata de un tema de una idea distinta, es un punto aparte, etc. ¿Cómo se establece relación entre las ideas? Y aquí también no tiene que ver con el orden completo de la investigación. Cuando estábamos hablando del punto 2, es el orden completo de todos los resultados de la investigación. Esto es para establecer las relaciones entre las ideas, entre cada una de estas líneas entre cada uno de estos párrafos de 2 o 3 líneas. Es importante establecer justamente algunas relaciones, sobre todo en el punto seguido de cada uno de los párrafos. ¿Cuáles son esas posibles relaciones? Relación de causa-consecuencia. Por ejemplo, las causas de tal fenómeno son XXX. Punto seguido. Las principales consecuencias son XXX. Eso ya es un párrafo completo, explica todo en relación a un tema. Otra posible relación son la contraposición y semejanza. Eso también se utiliza bastante y es como un párrafo de otras líneas explicando una cosa y después se ponen palabras como asimismo, en contraposición, no obstante, en contraste o de forma similar, en este mismo sentido, etc. Incluimos otra frase separada em, por esa forma gramatical que nos permite establecer contraste o semejanza. Otra forma de relacionar ideas es la ejemplificación o la explicación. Por ejemplo, primer párrafo de 2 o 3 líneas es una idea general y luego punto seguido y se pone, por ejemplo, coma, tal cosa. Para ser más específico, es decir, yo profundizo más en la idea, doy un ejemplo o explico de mejor forma. O explico de otra forma, porque si la idea es muy compleja, a veces vale la pena escribirla 2 veces de forma distinta para dejarla más explícita. Otra forma de relación entre ideas es la atenuación o la intensificación. A veces hay ideas generales que pueden ser enfatizadas en un segundo párrafo separado de punto seguido, o colocar en cuestión, ¿cierto? Como hacer una frase muy categórica y después decir punto seguido, aplicar el punto seguido y después decir como, bueno, esto se aplica a ciertos contextos, no a otros, entonces uno atenúa esa idea categórica o intensifica.
Si la idea general es como media, o sea, si la idea inicial es un poco general, punto seguido, y yo digo, y esto es importante porque y ahí intensifico, pero son ideas que se complementan, y eso sí son las que van en un párrafo completo. Entonces esas son como las medidas. Evidentemente esto también es una cuestión genérica, no es única, hay distintas formas de escribir, pero esa es una buena forma de ordenarse. Eh, Fíjense ustedes cuando leen y hagan o midan, por ejemplo, en qué punto de la lectura de un párrafo largo ustedes se cansan. Se cansan no solamente de estar leyéndolo y cansarse de hablarlo, sino que en la reflexión. Eso es muy claro, cuando uno ya lleva 8 o 10 líneas leídas, y que no tienen mucho punto seguido y que son bastante, y que son complejas y que tienen muchas comas y que son párrafos larguísimos, en la línea 8 o 10 tú ya te cansaste y dejaste de pensar en la idea general, ya no entiendes lo que estás leyendo. Eso separa a un buen escritor de un mal escritor. Y eso es importante que ustedes lo conozcan. Para ordenar los capítulos, ¿cierto? Volver a esta idea inicial justamente de escoger el orden lógico de la estructura, también es interesante establecer cuáles son las relaciones más típicas entre los capítulos de una tesis. Eh, Normalmente es el siguiente, que de nuevo no es el único, pero es el más utilizado. Es partir de un problema, que es como el capítulo de introducción, y determinar un objeto de estudio. Del objeto de estudio, desarrollar o relacionarlo con el campo de acción, con otros casos de estudio, con un tema más genérico. Del campo de acción nacen los objetivos de investigación. De los objetivos nacen las metodologías. De las metodologías nacen las tareas investigativas o las operaciones. Entonces está la parte como, o sea, problema y objeto, eso es como introducción. Objeto, campo de acción, objetivos, esa es la parte de proyecto de investigación. Objetivos, metodologías, tareas investigativas, eh, marco metodológico. Diseño de la investigación, marco metodológico. Teoría, antecedentes del caso de estudio, es marco teórico, marco conceptual, antecedentes del caso de estudio. Antecedentes y datos empíricos, y aquí estamos entrando en los resultados de la investigación, que son datos empíricos y teoría, ya estamos entrando en las conclusiones. Cuando volvemos a la teoría, justamente a contrastar estos datos empíricos con lo que habíamos leído antes en el marco teórico, ya estamos entrando en las conclusiones. Teoría y resultados, resultados y recomendaciones, también conclusiones. Esos son como el orden básico de una investigación. Podemos ponerle distinto nombre a los capítulos, hay libertad en ese sentido, pero ese más o menos como un marco lógico del desarrollo de una investigación típica. Eh, Respecto de la escritura, también hay cosas importantes que en general o se hacen mal o no se consideran. El primero es escoger los conectores que establezcan mejor la relación establecida. ¿Cierto? Ustedes en esta parte establecen relaciones entre las ideas y deciden si es de causa-consecuencia, si es de contraposición, ejemplificación, etc. Y después eligen los conectores que van a utilizar. Y eso es súper importante, porque en verdad muchas veces están mal utilizados los conectores. Eh, Se expone una idea, se expone una siguiente que es una especificación y se coloca ideas como en relación con. Es poco específico ese tipo de alocuciones. Es importante elegir, si es un ejemplo, se pone por ejemplo. Si es una enumeración de antecedentes, se pone, bueno, se escribe de qué se está enumerando, se ponen dos puntos. Eh, si es contraposición, elegir las que de verdad son de contraposición, porque a veces son ideas que son contrapuestas y se coloca una locución como a sí mismo, al mismo tiempo, y es como, al mismo tiempo es para definir cosas que pasan al mismo tiempo, no es para definir cosas que están en contraste. Para en contraste utilizamos no obstante, en contraposición, etcétera. Ser muy claros los conectores, revisen bien sus conectores de ideas. Se falla bastante en esto y deja bastante poco claro si uno está de acuerdo con una cosa, con otra cosa, porque a veces se contradicen en las ideas y eso puede ser porque a veces los antecedentes o los datos de la investigación, los resultados, son en alguna medida contradictorios, pero es importante usar el conector adecuado. Desarrollar los párrafos a través de ideas simples antes de escritas y los conectores escogidos, tratando, a menos que sea necesario, de no incluir más de una idea principal en cada párrafo, no incluir más de un tema en cada párrafo. Eso es importante. Revisen si algún párrafo de los que están desarrollando tienen dos o tres temas, hay que separarlo en tres párrafos. Eh,
Desarrollar una introducción para el texto con énfasis en generar interés en el lector. Eso también es para la parte inicial de la introducción. Es importante mencionar cuestiones que llamen la atención y que nos digan eh, o que llamen al lector a seguir leyendo, porque si es aburrido o la introducción es mala, en verdad no van a dar ganas de seguir leyendo. Desarrollar una conclusión que sintetice las ideas principales y establecer una estrategia de cierre. Esto lo hablamos en el tema anterior, ¿cierto? Cuando hablamos de conclusiones, pero es importante tener algunos tips, como por ejemplo, usar preguntas para abrir ciertas discusiones, desarrollar un argumento final de cierre de la discusión, y también, bueno, hablar sobre posibles líneas a seguir, etc. Esto lo vimos más en detalle en la clase anterior. Aquí hay un ejemplo de un párrafo escrito o de una tesis propia eh, que explica, y aquí deja muy claro algunos de estos elementos que yo les comentaba antes de conexión. Es un capítulo que se llama, es un subcapítulo bastante menor que se llama Principales ejes teóricos de la gentrificación. Y por ejemplo, son párrafos de 4, 4, 6, 4. Me dio una licencia porque además tiene varios autores, entonces esto hace que se haga más larga la cita. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 citas. Eh, entonces puede ser un poco más larga, pero es así de sencillo. La gentrificación o elitización es causada por. Se termina, punto aparte, siguiente. Primero, segundo, elijo un orden. Eh, Sin embargo, o sea, si pongo primero o segundo y coloco sin embargo, es porque estoy en desacuerdo o en alguna medida hay alguien que está en desacuerdo, que en este caso es este autor, con esta idea de un primero y un segundo. Primero la denominada teoría clásica, después la teoría mixta. Sin embargo, las perspectivas anteriores son lejanas, me estoy poniendo en desacuerdo con la agresiva realidad de los contextos latinoamericanos. Ejemplos que dejan importantes aportes a la teoría y que serán revisados más adelante. Entonces ahí están, la elección de los conectores, ordenar primero, segundo. Sin embargo, me pongo en contraposición de las ideas planteadas antes, que no son, que me parecen interesantes ponerlas en cuestión cuando yo desarrollo este párrafo o este subcapítulo. Respecto de las normas de estilo, se definen, ustedes ya tienen un formato para definir estas normas de estilo para las tesis o para las seminarios de investigación de la universidad. El espaciado, el margen, el formato, la presentación de la figura, las tablas de contenido, estilo de cita. Esto cada revista de investigación o cada formato de tesis es distinto. Y hay que tener ojo, ustedes tienen el formato ya con todo eso regulado. Espaciado, que es justamente el espacio que hay entre cada una de las líneas. El margen derecho, eh, es importante dejar un espacio allí porque ahí normalmente va anillado o empastada la tesis. Es importante que quede un espacio ahí, que no queden apretados los textos. Y otra cosa importante es que en estos estilos ustedes utilizan mucho la cursiva, lo coloco acá porque ustedes lo hacen mucho, eh, para las citas textuales. Las citas textuales no van en cursiva, lo que va en cursiva son las palabras que están en otro idioma. Y que se usan de manera general en el español y que esa es la característica principal de lo cursivo, es justamente palabras en otro idioma. Secciones y subsecciones diferencian con diferentes estilos de título, el 1.1, 1.1.a, eso es la diferenciación de estilos de secciones y subsecciones. En este caso ustedes tienen 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.1a. Ese es el que ustedes utilizan en esta tesis. El uso de la comilla, existen de dos tipos, en la comilla doble, que es para frases de frases textuales sacadas de otros autores, que tienen además dos formas de colocarse en la tesis, también lo hemos ido revisando, cuando son frases de menos de 3 líneas, puede ir en el párrafo. Si son de más de 3 líneas, va en un párrafo distinto y va colocado con márgenes a la derecha y a la izquierda, con sangría a la izquierda y a la derecha. Eso es la fórmula. Y la otra en las comillas simples es para referirnos a eh, alguna palabra corta que esté incluida en otro texto eh, o donde cuando nosotros hacemos hablar a otros actores.
no de citas textuales, sino que más bien como cuestiones cortas, que nos estamos refiriendo, por ejemplo, dentro de una respuesta a una entrevista, fue en ese momento cuando el policía me dijo, deténgase, comillas simples, distinto de el uso de comillas cuando estamos haciendo referencia literal a algo que se nos dijo, no una locución de un actor que estamos describiendo. Em, Respecto de otras normas de estilo, por ejemplo, el uso de palabras en vez de números y ese tipo de cuestiones, no hay tantos criterios para desarrollar ese tipo de cosas, pero sí es importante que haya una constancia en la aplicación. Es decir, si ustedes van a usar números en vez de palabras, por ejemplo, y cada número que aparezca se escribe como número y no como palabra, es importante que en toda la tesis sea del mismo estilo. Porque muchas veces ustedes colocan, y las 4 secciones, y colocan el número 4, pero después dicen, y los 3 ejemplos de esto, y colocan el 3 con palabras. Eso no se debe hacer, deberían ocupar la misma nomenclatura en todo el texto. Eh, Ese tipo de cuestiones son importantes. Recomendaciones, revisión interna y revisión externa si es posible. Revisión interna es establecer, o sea, nosotros mismos, cuando está terminada la tesis, hacer una revisión de estilo, establecer el tipo de narrador que nosotros dijimos, bueno, no es primera persona nunca, a menos que algunos párrafos puedan ser, pero en general no se usa primera persona. Y revisar todo el texto en función de encontrar esas primeras personas que se nos pasan. Reconocer la estrategia del texto, mostrar las ideas personales, validar la objetividad y todo ese tipo de cuestiones son importantes justamente de esta revisión de estilo. Persona gramatical y tiempo verbal tiene que ser coherente. Por ejemplo, si ustedes eligen usar la primera persona porque creen que es importante por colocar en primera persona la investigación, que puede ser una decisión, tiene que estar en primera persona todo el texto. Si ustedes eligen de la manera impersonal, de la tercera persona, todo el texto tiene que estar en tercera persona. Ese tipo de cuestiones son importantes. Revisar el vocabulario para identificar palabras muy rebuscadas. A veces uno coloca palabras que son difíciles de entender. El Word tiene una herramienta que permite ver sinónimos. Entonces quizás buscar sinónimos que sean palabras más sencillas. O incluso si uno repite muchas veces una palabra en el texto, uno trata también de cambiar algunas por algún sinónimo. También es importante para no repetir mucho una palabra. Identificar palabras que serán necesarias de definir para un mejor entendimiento. Utilizar palabras rebuscadas se puede, siempre y cuando, o no rebuscadas, pero quizás como conceptos un poco más complejos, se puede, pero sería importante incluir una nota al pie que la explique mejor, o explicarla en alguna parte del desarrollo, etc. Revisar el largo de las oraciones, eso lo estuvimos viendo. Procurar ser conciso, pero no pobre en la expresión de las ideas, ¿cierto? Conciso no quiere decir que sean frases cortas y pobres en el desarrollo, sino que justamente que no se vayan como por las ramas, ni ningún ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo que quede muy bien explicado. Revisar la fluidez o la aridez de la lectura tiene que ver justamente con esta idea de leerlo y que uno no se canse, que encuentre que todo está como bien armado, que no es muy redundante, etcétera. Eso habla de una tesis que se lee fluidamente o que es bastante árida, en el sentido de que uno la está leyendo, se pierde, no se entiende, habla de otro tema, un párrafo larguísimo, terminan pasando por este tipo de cosas, se vuelve muy árida la lectura. Y revisar la correcta utilización de la puntuación y la ortografía, que también es súper importante. Word tiene un corrector ortográfico excelente y muchos de ustedes no lo usan, tiene una cantidad de faltas ortográficas terrible. Era posible o era una cuestión que podía pasar en las primeras entregas, pero ya para la entrega final no puede seguir pasando. Y ojalá una revisión externa, ojalá que alguien más pueda leer también la tesis antes de la entrega, que puede ser, ojalá un experto. Normalmente este feedback, sobre todo en las tesis de título, se desarrolla con el profesor guía. O también puede ser a un público general, a algún familiar, a alguien que le interese leer algo que no debería ser tan largo, para ver también temas de estilo, de cosas que no se entienden muy bien. A pesar de que en textos académicos no se utiliza tanto, porque en verdad nunca un texto académico o una tesis está como pensada para que la lea alguien de público general, ¿cierto? Que alguien que no entiende del tema. Pero también podría ser. Respecto de la citación en trabajo académico, esto yo he sido muy enfático en varias de las reuniones que hemos tenido. Si no está citada una idea,
eh, demuestra dos cosas. Una, la posibilidad de que algunas ideas sean, no estén basadas o que sean propias y no estén basadas mucho en la teoría porque hemos leído poco. Y eso también es una cuestión a criticar. Si hay una idea que es central y que han tratado otros autores y tú no, y no incluyes esa cita, a pesar de que no tengas la mala intención de no citar a nadie, sino que justamente nació de tu reflexión, pero no está citado, uno dice, bueno, entonces no leyó el marco teórico, no conoce a los autores principales de su tema. Entonces, que no esté citado, en verdad, de nuevo, la citación es como aportar testigos en un juicio, no resta valor a tus ideas, todo lo contrario, si tú tienes ideas que otros autores anteriormente las dijeron antes y las dijeron de forma, y las creen importantes, es mejor. No porque tu tesis o tu marco teórico tenga muchas citas, es peor, todo lo contrario, significa que leíste mucho y que cada una de las cosas que dices está apoyada por otros investigadores, y eso es importante. Entonces, si una idea, uno dice, bueno, esto podría estar citado por alguien, y alguien, algún alumno o alumna me dice, no, es que se me ocurrió a mí, yo te diría, pero esto es una idea general que está tratada 1000 veces en la literatura, significa que no leíste lo suficiente de marco teórico. No es un valor que se te haya ocurrido a ti. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Las citas son aportar testigos en un juicio. Son importantes de incluir. No en el capítulo de resultados, los resultados son de una investigación propia. Estoy hablando del marco teórico y también cuando citamos a alguien quizás en otros capítulos de introducción. Nos están avalando lo que estamos diciendo. Y la segunda fórmula, que es básicamente copiar un párrafo de una investigación que hicieron otras personas, pegarlo y no citarlo, ni siquiera declarar porque uno puede estar como equivocado en la forma de citar y lo cita de forma incorrecta, porque a pesar de que sea textual, no incluye el número de página, lo que sea. Si no se hace eso, es gravísimo, es una falta ética grave de carácter académico. Incluso en otros países es un delito. Hay gente que ha ido a la cárcel por plagiar párrafos, ni siquiera una investigación completa, párrafos de una investigación. Entonces yo quiero ser muy enfático en este tema. No es aceptable el plagio. Tenemos software en la universidad donde todas las tesis, los seminarios de investigación y las tesis de título son pasadas por ese software para identificar plagio. Plagiar es una falta grave de ética. Equivocarse en la cita puede ser, y estamos a tiempo de corregirlo, pero hay que citar. ¿Cuáles son las formas de citación? La paráfrasis, que es justamente colocar en palabras propias lo que dijeron otros autores, eso lo hacemos mucho, y la forma de citar eso es en el formato APA, que es el que vamos a utilizar, ¿cierto? Es entre paréntesis, año, coma, autor. Si la cita es textual, si lo copiamos tal cual, va entre comillas, ya saben, si es una cita corta, entre comillas, puede ir en el párrafo, si es una cita de más de 3 líneas, va aparte, con sangría, y se cita año, autor y página. Aquí se incluye la página cuando no es paráfrasis, cuando es cita textual, entre comillas y con página del año. No citar o citar sin comillas es plagio o robo de propiedad intelectual, hay riesgos y castigos severos, software antiplagio que lo detecta. En Chile no es un delito muy penado, pero en otros países hay penas mayores. Citaciones en las tesis, normalmente nosotros citamos fuentes primarias, literatura crítica, fuentes secundarias también son importantes de citar. Si utilizamos datos del censo, se coloca entre paréntesis INE 2017 y se pone en la bibliografía INE 2017, resultados del censo, disponibles etc. Esto lo habíamos visto, dos tipos de cita, la textual, que después se interpreta o referencia a un autor que apoya la interpretación personal. Eso es otra cosa que ustedes hacen bastante, que es es hacer una cita completa, larga, y después no explican para qué les sirve su investigación. Tienen que explicar para qué sirve su investigación, porque es importante que hayan pegado esa cita completa. Y también mucha cita completa y poco escrito de uno mismo es raro. Es como mejor leo al autor principal, al autor que están citando, y no los leo a ustedes. Pues si ustedes tienen que armar un discurso en función de varios autores y desarrollar una idea apoyándose en autores. Si veo un subcapítulo donde la mayoría son párrafos textuales de otros autores, me causa duda en general, es poco aceptable en este tipo de trabajo.
y hay que tratar de parafrasear más, sin dejar de citar. Se supone que se comparte ideas del autor citado a menos que haya una crítica. Cuando nosotros citamos a un autor, eso lo vimos en el ejemplo que les mostré, normalmente estamos diciendo que estamos de acuerdo con ese autor, a menos que yo coloque después de haber desarrollado, haber dicho, bueno, algunos autores piensan en este tipo de cosas, eh, sin embargo, existen otras teorías, sin embargo, hay una crítica, etcétera. Pero si no hay esa crítica, si no hay un no obstante, si no hay un sin embargo, ese tipo de cuestiones, uno asume que cuando lee a alguien que está citando a una persona es porque está de acuerdo con esa persona. Para autores extranjeros, normalmente se cita en el idioma original y se coloca una traducción entre paréntesis. Eso cuando uno cita cosas de inglés o a veces va la traducción como pie de página. Pero es importante citarlo, si vamos a citar textual, del inglés se coloca la cita en inglés, o bueno, el idioma que sea. Pero es importante porque muchas veces la traducción, como es propia, puede tener como algunos ripios, me refiero a que algunas cosas que no están bien traducidas o qué sé yo. Entonces es importante decir como, bueno, el original está en inglés, yo lo leí de ahí, a menos que lo parafrasee, si lo parafraseo con mis propias palabras en español y cito el texto en inglés. Si cito textual, no cito la traducción, sino que cito el texto original y lo traduzco en un pie de página. Entonces, cita textual de menos de 3 líneas para el párrafo, entre comillas dobles. Si es más larga, va aparte. Eso lo habíamos mencionado también. También se los he corregido algunos en sus textos. Cuando justamente lo coloco aparte de la cita larga y le pongo sangría a ambos lados, quiere decir eso. Las citas tienen que ser fieles, ojalá no tergiversar lo que está hablando el autor, no ocupar o tratar de darle vuelta a lo que está diciendo. Por eso es muy importante entender lo que realmente está diciendo y no solamente leer pequeños párrafos de un paper, sino que leerlo completo para saber realmente lo que quiere decir, no sacar de contexto, eso es importante. Y bueno, también hay otras cuestiones que respecto de, por ejemplo, entrevistas o citas de entrevista, son importantes algunas alocuciones como por ejemplo SIC, que se refiere a que esta fórmula que dice pa allá, o sea, se trasladan para allá, eso es algo que te dijo una entrevista, para declarar de que no es un error nuestro y que en verdad la persona se expresó de esa manera, se ocupa esta alocución que se dice SIC. Y también cuando uno subraya, por ejemplo, y lo coloca en negrita, no quiere decir que esa persona esté gritando, sino que es un énfasis que nosotros queremos añadir, por eso tenemos que declararlo. Entonces ponemos entre paréntesis, paréntesis cuadrado, porque no es una cita. Todo lo que es como una especie de aclaración y no es una cita, va entre paréntesis cuadrados, pone énfasis añadido. Es decir, esto lo añadió el autor, yo, el investigador, no en este caso la persona no gritó. Si la persona hubiese gritado, colocamos acá, en vez de SIC, por ejemplo, paréntesis cuadrado, persona grita, entrevistado grita, etc. Entonces, todo lo que no es parte propia de lo que se desarrolló en una entrevista va entre paréntesis cuadrados. Y también hay algunas locuciones que nos permiten decir como, bueno, esto no fue un error mío del que yo escribí mal, sino que es justamente que la persona se expresó de esta manera. Y era importante colocar el pa y no que dijera para. Queremos tener la cita lo más textual posible de ese autor. Hay dos principales sistemas de citación. Nosotros vamos a usar la B, la segunda. La primera es cita y nota al pie, que es justamente incluir la cita en el texto e incluir la referencia bibliográfica directamente en los pies de página. Eso se ocupa en otro sistema, que no es el que estamos utilizando, que es APA. El APA utiliza principalmente sistema de autor-fecha, apellido del autor, más fecha del texto, y que después se referencia en la bibliografía. Es importante este tipo de cosas porque nosotros cuando desarrollamos una tesis de este tipo, tenemos tantas citas al final que colocarlas como en pie de página se transforma en una cuestión gigante, termina apareciendo como la Biblia, así como con un montón de pies de páginas que ocupan la mitad de la página de un trabajo. Si está bien citado, pues puede llegar a mucho,
a mucho volumen de citas. Entonces, utilizamos APA, que envía las citas al final, al capítulo de bibliografía, y las citas al pie las notas al pie de página son para cosas más puntuales. Evidentemente se pueden seguir utilizando, pero por ejemplo para explicar mejor una idea, para colocar una definición que nos interesa colocar, más específica, etc. Así se ve más o menos una citación en un trabajo académico. La primera línea va no tiene sangría, y la segunda línea tiene sangría. Esto también es APA. Hay otros formatos que son distintos. Se cita el apellido, coma, la inicial del nombre. Si se fijan en el texto, va solamente el apellido, no va la inicial del nombre en la cita en el texto. Glass, 1964, Hartnett, 2010, separado con punto y coma si son varios autores. Ley, 1980. Esto que son 3 autores quiere decir que este trabajo es de 3 autores, no que son 3 autores distintos. Apellido, año, punto y coma, apellido, año. Apellidos, si son más de 3, se coloca et al, para simplificar y no queden citas tan largas. A ver si hay algún et al por aquí. No tengo ningún et al. Coma, año. Este es un solo libro. Y lo otro importante es que si tenemos al mismo autor en varios años, se le va colocando una letra después del año. O sea, en esta tesis yo cito a López Morales 2015A, 2015B, 2015C. Si son distintos trabajos. Entonces estábamos aquí. Las principales fórmulas, las principales antecedentes que tiene que tener una bibliografía es, como les mencionaba antes, el apellido, y aquí sí va la inicial del nombre, no en el texto, aquí sí, entre paréntesis, el año, punto, el nombre del libro o del artículo o lo que sea, la editorial, y mira, esta no está bien porque me falta me faltan algunos datos en esta bibliografía, pero bueno. Entonces, esos son como los principales datos. Falta la ciudad, la ciudad de la editorial. Esta no tiene porque John Wiley Jams Sons es internacional, entonces no tiene una ciudad específica. Pero la mayoría de las editoriales tienen ciudades específicas donde se desarrolla. Blackwell también es general, en verdad parece que de aquí tengo solamente citas generales. Claro, Policy Press también en general. Bueno, pero hay 2 tipos de cita principal, que eso es lo que les quiero dejar a continuación. Los primeros son los libros, que se diferencian de los papers porque el libro el título está en cursiva. Mientras que en este caso, por ejemplo, este es un paper de Arriagada, Moreno y Cartier, que si se fijan en el título no está en cursiva, sino que lo que está en cursiva es la revista. En este caso, la revista de la División de Estudios Urbanos del MIMBU. ¿Sí? De nuevo, esta es una revista, entonces Arteaga también es una revista, dice, el CITE en el origen de la vivienda chilena, ese es el título, no está en cursiva, y lo que está en cursiva es Revista Oficial del Colegio de Arquitectos de Chile, volumen 41, entre las páginas 18 y 21. Atkinson y Bridge, The New Urban Colonial Gentrification in Global Context, no está completa esta cita, está mal. ¿Por qué? Porque seguramente es un libro, pero no tiene este texto en cursiva. Esta Betancourt sí se nota que es una revista, porque no está en cursiva, y Urban Studies Research del 2014, esa es la revista. También siempre ojalá incluir el número de la revista y el número de páginas en que está en esa revista. Blanco es un paper presentado en un congreso, por lo tanto es como una especie de libro, entonces el título es el que va en cursiva, y esto, que es como la editorial, que en este caso es la conferencia, no va en cursiva. Bridge, Butler y Lees, el 2012, escriben un libro, porque el título está en cursiva.
de la editorial Policy Press. No tiene más datos porque no es una revista. Etcétera. Entonces son como los dos principales. Si vamos a poner, en verdad, todo se puede, ya sea un video de YouTube, ya sea una fotografía de un libro, todo se puede citar en APA, pero las dos principales, que es la que quería dejar ahora, hay manuales en internet que muestran todas las posibilidades. Lo que quería mostrar ahora es justamente la diferencia entre libro y revista, que son temas importantes de considerar, porque es lo que uno primero mira y dice, como, esta bibliografía está mal, porque en verdad no diferencia estas dos cosas. En los libros, el título es el que va en cursiva, y después va la editorial y la ciudad, y en la revista el título no va en cursiva, sino que el nombre de la revista va en cursiva, y luego después se agrega el número de la revista y las páginas en que está ese artículo. También, bueno, hay que considerar algunas partes preliminares de un trabajo, que pueden ser la portada, la página dedicatoria, esto lo comentaba antes, todas las cuestiones personales, emotivas, motivaciones que tuviesen, todo va en estas páginas. Agradecimiento, la tabla de contenido, los índices, las listas especiales, que pueden ser los índices de tablas, figuras, etcétera, y el resumen. Todo eso va en la parte inicial de un trabajo. Luego, en el cuerpo principal, va una introducción que es distinta del resumen. El resumen es el típico abstract que incluye la investigación completa, desde los objetivos, la metodología, muy resumidamente, incluso los resultados esperados. Y luego de eso va una introducción, que aquí sí se introduce el tema, porque es importante estudiarlo, antecedentes teóricos, objetivos de la investigación, los alcances, limitaciones, un poco de la metodología, quizás un mapa de síntesis que resuma los contenidos de los capítulos, eh, y no se adentra mucho en términos teóricos. A veces se introduce en términos teóricos los principales autores, pero no mucho. Ni tampoco adelanta conclusiones. El abstract, el resumen, sí adelanta conclusiones. Los resultados esperados fueron, etc. Los capítulos propiamente tal, que son marco teórico, estos son los típicos, en verdad. Esto tiene modificaciones, cada investigación tiene su propia fórmula. Marco teórico, marco metodológico, resultados, conclusiones. Y otra cuestión importante, que son las ilustraciones, tablas y figuras, van en la misma página en que se mencionan, o muy cercano. Es importante mencionar en el texto cada una de las ilustraciones, figuras, cuadros que se incluyen, explicarlos, que no queden sueltos. Ustedes, como están escribiendo una cosa, se les ocurre pegar una foto, la pegan y no se entiende qué es. No se entiende por qué está, no se entiende. Entonces, en el párrafo explicar, considerando tales condiciones, entre paréntesis, ver fotografía, ver figura 1, se puede concluir tal cosa, etc. Se incluye, sobre todo entre paréntesis, ver fotos, ver tabla, revisar tablas, etc. Cualquier elemento que se introduce en la tesis debe estar referenciado en el texto. Y al final, las partes complementarias de la tesis están justamente las referencias citadas, solamente las citadas. Aquí ustedes también hacen una cuestión que yo no la entiendo mucho, que es colocar textos que no utilizaron bibliografía que no utilizaron en el texto, que no está citada. Entonces aparecen autores y yo voy a buscar al texto dónde está ese autor y no aparece en ningún lado. No, es que me dicen en general, no, es que yo lo leí, entonces me quedó por ahí y no lo usé como propiamente tal, pero me sirvió para la investigación. Si no está citado, no va a la bibliografía. Un glosario, que es opcional, donde se incluyen las principales definiciones, también se puede incluir. Un índice analítico, que también es opcional, que es justamente un índice que la mayoría, no la mayoría, algunos libros tienen, que al final uno va a buscar las palabras clave y están las páginas en que aparece. Eso también es interesante, no es fácil de hacer, pero algunos libros como que vale mucho la pena ir a revisar a eso, porque uno dice, bueno, yo en este libro en verdad quiero buscar sobre tales conceptos. Voy al final, veo los conceptos y digo, está en la página 11 y en la 15, no me leo todo el libro, me leo esas páginas. Y también los anexos, que son documentos que complementan el trabajo, pero que no son principales. Muchas veces uno coloca en anexos las tablas grandes y que tienen un montón de datos y cosas que parezcan de interés, se quedan al final, y uno en el texto coloca una tabla resumen. Incluso puede colocar, para ver tabla completa, ver anexo, etc.
incluso las entrevistas completas, las explicaciones metodológicas más complejas. Por ejemplo, si uno hace un análisis muy, muy complejo que hay que explicar, uno no lo hace en el capítulo de metodología porque puede llevar 2 o 3 páginas, sino que uno lo pone en los anexos y coloca un resumen solamente en el marco metodológico. Respecto de los reportes cuantitativos, tenemos distintas cuestiones que hay que considerar. Por ejemplo, las características de este tipo de reportes. Vamos a meternos ahora en temas, a diferenciar un poco reportes cuantitativos de cualitativos. Incluye un trabajo estadístico de los datos, primero análisis descriptivo y luego análisis inferencial, es decir, primero describimos lo que estamos viendo y después del análisis descriptivo podemos incluir lo que yo les comentaba antes del análisis cuantitativo, que es la posibilidad de inferenciar cosas del futuro, datos que no tengamos que están entre medio, que podamos sacar alguna conclusión respecto a eso. Vamos siempre en cuantitativo de lo general a lo particular, es raro ir en el sentido contrario porque termina por no entenderse. No se incluyen conclusiones ni sugerencias en el reporte de resultados, estoy hablando, esas van en las conclusiones. No se muestran las implicancias del estudio propiamente tal, sino que eso también va en las conclusiones, estamos hablando del capítulo de resultados. Principalmente describe hallazgos mediante tablas, cuadros, gráficos, dibujos, diagramas, mapas, figuras. Eso es lo que yo les había comentado antes, lo habíamos revisado en otras clases. Elementos a considerar entonces, las tablas, las figuras y, bueno, otros apéndices y anexos que ponen al final. Son las principales fórmulas de mostrar datos cuantitativos, lo habíamos mencionado antes también. Lo importante de las tablas, organizar lógica, eliminar información excesiva. Lo principal de las figuras, que deben ser sencillas, claras, no estorbar la continuidad de la lectura. A veces uno se encuentra como que va leyendo súper bien y se encuentra con una figura que no se entiende, es un gráfico complejo, que hay que empezar a mirar y uno ya pierde la idea de la tesis y no termina por no entender nada. Este es un ejemplo de inclusión de un gráfico, un análisis estadístico. Aquí está lo que les mencionaba yo. Explico en ideas lo que quiero decir. La generación de un quiebre, la principal tendencia en el año 2010, gráfico 1. Voy a ver el gráfico 1, veo año 2010, un quiebre de la tendencia, perfecto. Se entiende, está explicado en palabras, está el gráfico es claro, los colores se apoyan además de una pequeña figura que muestra las distintas zonas de la ciudad y respecto de las estadísticas que se demuestran. Tiene este gráfico tiene su, ¿cómo se llama? Simbología, ¿cierto? Explica de qué sector estamos hablando con cada color, porque muchas veces ponen gráficos y no colocan la simbología, qué significa cada color. Eso también pasa bastante, y es un error bastante frecuente. Se explica entonces, se coloca gráfico, esto además normalmente va centrado, en este tipo de formato más académico, que haya fotografías pequeñas y el texto siga por acá al lado, generalmente se usa bastante poco. Eso lo dejamos para la parte de edición final. En general, la información se muestra a todo el ancho de la página. Se coloca gráfico, el nombre del gráfico y abajo la fuente. En este caso se volvió a poner la fuente, pero aquí debería decir fuente, elaboración propia. Título y fuente. Título arriba, fuente abajo. Eso puede ir cambiando, pero en general se utiliza de esta manera. Otra antecedente cuantitativo, en este caso una tabla, de nuevo, tabla enumerada, número 5, nombre de la tabla, fuente, acá tenés 2 fuentes, López Morales 2015 A, ¿se acuerdan que habíamos visto que teníamos el paper B? Este es un paper A que sacó el mismo año, el mismo autor, y el catastro propio de precios de vivienda desarrollado en diciembre del 2015. Aquí está la referencia, estos son los datos que yo cito de otro estudio y estos son los datos propios. Número de proyectos, precios promedio, precios por superficie. Esta es una tabla que yo saqué de una tabla que tiene como 80 filas y 14 columnas, pero en verdad acá traigo como el extracto de eso. Y además me sirve comparar, coloco al final una línea que dice total, que me permite comparar justamente con el dato anterior del estudio anterior. Número de proyectos, está por barrio, pero yo después al final coloco un total. Eso hablábamos cuando hay que dejar líneas al final que permitan hacer la sumatoria, sacar promedio, etc. Podría haber puesto promedio, pero en este caso me interesaba mostrar
la sumatoria de todo esto para compararlo justamente con el anterior. Entonces, este es un paper que revisó 177 proyectos, yo revisé 27. El precio promedio era 1.725, cuando yo estudié era el 2.344. La superficie promedio es de 54. En, en estos 27 proyectos que estudié yo es de 49, vemos cómo baja. El precio por superficie era 30 y ahora es 49. Entonces, eso me permite explicarlo. No lo dejo ahí como una tabla y chao y me olvido, sino que lo explico. Explico cuáles son los principales aumentos de los precios, disminución de la superficie, etcétera. Y en este caso, coloco, según se observa la tabla 5, el aumento de los precios, etcétera, etcétera. Hago referencia a esa tabla. Respecto de lo cualitativo, es un poquito distinto, es más flexible que el cuantitativo, se desarrolla mediante forma y un esquema más narrativo, y aquí uno puede, por eso yo decía que a veces en lo cualitativo uno puede incluir cuestiones más personales, pero también hay que elegirlo y hay que justificar muy bien por qué se elige de esa forma, pero tiene como una idea más como de narración, incluso más relacionada con la literatura, ¿cierto? Como que tiene más libertad en ese sentido. El otro, el análisis cuantitativo es mucho más esquemático. Tiene por eso también un lenguaje más vívido, fresco, más natural, permite como más de ese tipo de frases relacionadas con un estilo más personal, posiblemente, sobre todo si es investigación-acción. Es redactado en tiempo pasado, ¿cierto? Cosas que pasaron o sea, sí, eh, como son normalmente vivencias y cosas que se articularon en el pasado, siempre se escribe en pasado, distinto de los datos cuantitativos que uno puede hablar en presente. Y esto además permite una descripción profunda del contexto de los participantes, de los eventos, de las categorías, ¿cierto? No es tan mecánico como lo anterior. Elementos a considerar, antes de escribir un reporte cualitativo, hay que revisar el sistema de categorías y de la codificación, eso es importante para ordenarse antes, porque puede ser que esto de que como que es más flexible, tiende a ser bastante más desordenado, entonces hay que pensarlo antes. Se utilizan muchos ejemplos en este caso, porque como es una investigación cualitativa, hay muchas anécdotas, muchas cosas como más pequeñas, mucha información que es más como, eh, por así decirlo, más en detalle, entonces vale la pena incluir bastantes más ejemplos. Debe incluir fragmentos de los participantes, citados de buena manera. Se incluye mucho en la revisión o en los capítulos de resultados cualitativos la cita textual, entre comillas, de cierto entrevistado, por ejemplo. Incluir todas las perspectivas de los participantes, se incluyen todas. Normalmente en lo cualitativo, en lo cuantitativo uno pone como en general, el promedio, la frecuencia. Acá es importante incluir todas, por minoritarias que sean. Declarar de que son minoritarias, pero también declarar. Aquí normalmente también se puede utilizar literatura, a veces se mezcla en el capítulo de resultados algunos autores que trabajaron el tema antes, como que puede haber partes de teoría aquí. En lo cuantitativo es raro que haya teoría metida. Y hay, bueno, tres aspectos importantes para presentar los resultados: la descripción narrativa, soporte en categorías con ejemplos, y el uso de los elementos gráficos, que es justamente esta idea de usar otro tipo de información como las notas de campo, como la fotografía, como extractos de histogramas de video, o sea, fotogramas de un video, etc. Así se ve más o menos una investigación o un reporte de tipo cualitativo. Eh, Por ejemplo, decimos, la llegada a los barrios en gran cantidad de nuevos corredores ha estado generando la proliferación de prácticas poco vistas hasta ahora. Colocamos una nota al pie que decimos que esta información viene de entrevistas con 10 corredores de propiedades. Es importante considerar cuántas entrevistas se hicieron a este tipo de actores, etc. Luego, así la disputa de las ganancias del mercado dinámico, competitivo y desregulado acrecentaba la percepción de informalidad, y esto se coloca una cita, entre comillas. Esto viene de una cita más larga, entonces yo le pongo 3 puntos porque no hubo una pausa ahí, sino que venía hablando de otra cosa. En este caso, un corredor de propiedades. No se coloca el nombre de la persona, se coloca más o menos sus características para identificar quiénes son. Es un corredor de propiedades pequeño, que me entregó esta información en una comunicación personal, una entrevista, el día 10 de noviembre del 2015. Me explica un poco lo que pasa. Aquí mete otra frase que no me interesaba, entonces yo le pongo, esto lo añado yo, no es que él se haya quedado, si yo hubiese puesto 3 puntos suspensivos,
sin el paréntesis hubiese querido decir de que la persona se quedó pensando. En este caso, como lo pongo yo entre paréntesis cuadrados, quiere decir que yo eliminé parte que no me interesaba. Aquí eliminé otra parte, pero finalmente se va armando una cita que, como es de más de 3 líneas, va aparte y centrado, con sangría a ambos lados. Si hubiese sido una cita más pequeña, lo hubiese colocado acá pegado al párrafo. Eh, y bueno, lo que les comentaba antes, también es interesante la posibilidad de incluir material gráfico, mapas, diagramas, matrices, jerarquías, calendarios, líneas de tiempo, fotografías de internet. En este caso, yo estaba explicando un tema relacionado con asesores de inmobiliarios virtuales, como capitalizarme.com. Doy un ejemplo, le entrego este escenario pro inversión un nivel de visibilidad y masividad. Entre paréntesis, ver figura 13. La figura 13 me muestra dos pantallazos de Facebook que muestran justamente a estos inversores o estos asesores virtuales. Eso es respecto de la escritura del capítulo, la escritura académica en general y sobre todo del capítulo de resultados, que es lo que estamos desarrollando ahora. Esta clase se completa con un capítulo cortito que explica algunas de las cosas que yo he estado explicando, pero acá están como los básicos de los básicos para la redacción de un informe escrito de tipo académico. Y acá hay un video que explica las normas APA y cómo utilizar Word para justamente poner normas APA. Básense en este tipo de herramientas como Word y las posibilidades que entrega, porque genera bastante más facilidad de uso eh, y nos ahorra bastante tiempo. Después, bueno, hay otras posibilidades de sistemas de citación, otros software como EndNote, Mendeley, Zotero, un montón de software. Eh, no vamos a tener el tiempo de revisarlos ni incluirlos en este curso, pero sepan que también hay software que nos ayudan en este tipo de cuestiones que se vuelven bastante tediosas a veces. Pero acá hay un buen ejemplo de cómo usar normas APA en Word. Y bueno, cualquier tema relacionado con la citación lo vamos a estar revisando también en sus trabajos escritos.